Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la última ronda de este salón. En esta ronda vamos a hablar de vinculación con el medio y formación integral. Nuevamente les cuento que tenemos dispensadores de agua y quieren su botellita que les dimos de regalo en la mañana, pueden irla rellenando en la medida en que ustedes lo requieran, y que tenemos 3 salidas de emergencia en este salón: la salida por la que ingresaron y los 2 costados. Voy a pedir pasar adelante a los expositores que se puedan ubicar en la testera. Edgar San Miguel Jaimes, él es docente de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello. Bueno, como pueden ver, es de la casa. A Daniela Lascano y María Paz Galvez, perdón, pero no lo tengo completo en el programa. Ambas son de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y por último, María José Vargas, que es vicerrectora de Desarrollo del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad de Valparaíso. Muchas gracias. Bueno, nuevamente las indicaciones. Son 15 minutos de exposición cerrados. Vamos a cortarlo en los 15 minutos. Y para el público presente tenemos papelitos que les vamos a entregar o que ya les entregaron para que puedan hacer preguntas a los expositores, porque luego tenemos entre 10 y 15 minutos de conversación final respecto de sus preguntas, al cierre de todas las presentaciones. Se me olvidó decirles desde allá, desde el podio, que la idea es que una vez que terminen su exposición, pasen al living de mi casa y ahí hagamos la conversación final, ¿ya? Y eso es para ustedes, sí. Entonces vamos a partir, yo les voy a pasar el micrófono y al dueño de casa que parte. 15 minutos para la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Edgar San Miguel, soy docente de la carrera de Geología sede Concepción y les vengo a mostrar es un proceso, ¿sí? Me hubiera gustado mostrar la evaluación como tal, pero al final de la charla van a entender por qué razón migramos al proceso y no a la evaluación en sí. Lo otro es decir que es un trabajo en conjunto, en equipo, si bien he decidido liderarlo desde hace aproximadamente 5 años, es un trabajo han colaborado todos los docentes de planta y part-time de la Escuela de Geología, o sea, es algo colaborativo. Lo primero que quiero traer a colación es que la carrera de Geología no se caracteriza por ser una carrera que se vincule directamente con la población. Siempre que se piensa en un geólogo, se piensa es un loquito con un martillo en el monte, y eso es lo que es así, siempre ha sido así. Pero resulta que nosotros en Geología de Conce dijimos no puede ser así. Y ya vamos a ver, antes de que, el por qué. Y lo que quiero mostrar es cómo logramos nosotros incorporarnos en la comunidad, que eso es muy difícil, o al menos para nosotros como geólogos fue traumático, pero lo logramos, o sea, consideramos que lo logramos. Entonces voy a centrarme en 3 puntos. El primero es la presentación del problema, lo vimos como un problema, ¿sí? El segundo es la dinámica planteada y van a ver cómo evolucionamos en la dinámica planteada. Y tercero, pues vamos a mirar el impacto en 2 niveles, en el público objetivo y en nuestros estudiantes, ¿sí? Y ante todo mostrando pues la dinámica de trabajo, que creo yo que va a ser lo más interesante. Entonces, el primer problema hoy en día, porque hace 5 años nadie hablaba de bidireccionalidad, nadie hablaba de eso. Hoy en día lo sabíamos, lo entendemos bien, es la bidireccionalidad del proyecto de vinculación. No teníamos bidireccionalidad. Van a ver que lo primero que uno hace es dictar charlas como profesor y uno juraba que eso era vinculación, o eso era lo que uno tenía en la mente que era vinculación. Entonces,
a nivel de carrera, transmisión del conocimiento geocientífico aparece en el perfil de egreso. Y nosotros creíamos que transmisión de conocimiento geocientífico era una memoria de título que nadie va a leer, además de otro geólogo. Dificultades de la carrera para encontrar espacios de divulgación, o sea, no lográbamos cómo hacer que nos vieran, ¿sí? Y desconocimiento del entorno por fuera de la investigación y la minería. Entonces nos centrábamos ahí, nos llamaba cualquier minero, ahí estábamos, nos llamaban los investigadores o los docentes que daban investigación y ahí estaban, pero no éramos capaces de salir de ese entorno bastante cómodo, al menos para nosotros. Y nuestro público objetivo hoy en día es el DAEN de Talcahuano. Nosotros nos desarrollamos en el DAEN de Talcahuano. Ellos desconocían los temas geológicos y mineros por parte de la comunidad en general. Nosotros como geólogos, cada vez que vemos un noticiero que hable algo de, o cualquier reportaje que hable algo sobre geología, le aseguro que la amargura es inmensa, porque notamos que la comunidad en general no conoce de geología, no conoce, y más aún en un país minero y con altos riesgos geológicos. Cambio del programa de estudios del Ministerio de Educación Nacional. Hace como 4 años atrás el ministerio cambió quién dictaba geología o las líneas de geología dentro de los programas de media y básica. Y eso causó un problema tremendo porque los que ahora dictan eso son los de ciencias, pero la mayoría que han sido titulados hace 4 años atrás no tienen herramientas de geología. ¿Ya? Y otro dato que nosotros nos percatábamos es que los estudiantes de primer semestre en geología tienen muy bajo conocimiento geológico. La mayoría entra porque qué chévere, pero no saben en qué consiste la geología. Y eso lo nota uno del primer semestre cuando ve introducción a la geología. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Y lo que hicimos fue acercarnos a la actividad de vinculación con el medio, a la comunidad escolar de media de nuestro entorno cercano, en este caso el DAN de Talcahuano. También colegios privados y colegios subvencionados en su momento. ¿Qué teníamos? Un antes donde habíamos hecho una charla de pronto porque colegios nos iban a visitar. Ya, eso era lo que hacíamos. Y de pronto una visita esporádica, más no. Eso era lo que nosotros hacíamos. En el 2017 decidimos comenzar a hacer cursos de actualización a los docentes, precisamente para comenzar a suplir esa brecha del cambio curricular. Charlas y visitas se mantuvieron. En el 2018 nos dimos cuenta, y ya vamos a ver el porqué, que teníamos que cambiar, que teníamos que crear programas. Y ya para el 2019 vamos a ver cómo nos hemos extendido en todas las actividades. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos antes? Una visita al colegio, el colegio nos visitaba, un profesor dictaba una charla de paleontología, generalmente que era lo que los chicos los entusiasma y se acabó. ¿Sí? No se contaba con directrices de vinculación, no teníamos ni nosotros, ni la universidad estaba comenzando a cuajar esto que sería vinculación. Ya para el 2017 comienzan los cursos de actualización, ¿sí? Y las visitas se mantienen más charlas que íbamos a los colegios a hacer, o sea, se mantenía eso, ¿sí? Se comienza a trazar estrategias a nivel de carrera sede, o sea, dijimos, vamos a intentar hacer una permeación en la comunidad, por eso comenzamos con los cursos de actualización. Fueron gratuitos, se convocó a todos los profesores de Talcahuano, del DAEN, y de los cuales participaron al final 23, ¿sí? Y abrimos la ventana, que fue lo más difícil, porque el problema es que nosotros no tenemos contacto con clínica ni nada, algo que nos obligue a salir. Entonces logramos abrir eso. Ya para el 2018 aparece el curso de GPAL, que fue dictado para aquellos que estábamos en vinculación, y aparece el concepto de bidireccionalidad bien marcado. Y al parecer esto, lo que hicimos fue, hagamos un programa. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos incluyendo a nuestros estudiantes. Eran los profesores los que dictaban las charlas. ¿Qué sucedió? Creamos un programa donde la primera parte era capacitar a los profesores, la segunda parte que nuestros estudiantes visitaran los colegios y dieran charlas dentro del colegio y fuera el profesor del colegio quien evaluaba a mi estudiante. Obviamente uno lo acompañaba, pero esa era la intención. Y las visitas, o sea, permitimos que esos mismos que habían seguido todo el proceso nos visitaran, conocieran los laboratorios, conocieran la ESA y tuvieran talleres, ¿sí? Para el 2019 lo que hicimos fue organizarnos
¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el curso de actualización funcionaba una vez, 2 veces, luego se nos moría. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a la larga instaurar una dinámica que nosotros llamamos el seminario, ¿sí? Y que en este caso fue sobre riesgo geológico en Talcahuano. Y lo más interesante es que fue selectivo. Dejamos de estar buscando como locos y comenzamos a centrarnos realmente en donde la gente quería estar. ¿Quiénes aparecieron ahí? Los talleres de ciencias de los colegios. Ellos fueron los que participaron. Lo otro interesante es que en este momento quien dicta el seminario no son los profesores, son nuestros estudiantes. Lo otro, la charla, los cursos que nosotros hacíamos específicamente que nos pedían, los seguimos haciendo y comienzan incluso a pedirnos que hagamos salidas con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la escuela Tumbes, una escuela de alta vulnerabilidad en la región de Concepción, y se programó, gestionamos los recursos por medio del DAEN para ir a Chillán, a chicos que incluso hicimos la encuesta y algunos ni siquiera habían salido de Concepción. O sea, no conocían ni siquiera Chillán, de ese nivel. Y apareció una nueva propuesta que es la Geoprimavera. La Geoprimavera es un día al año para octubre. Este año iba a ser el 26 de octubre, se podrán imaginar que no se pudo hacer. Y donde llevamos a estos chicos bien interesados a que conozcan la geología del litoral costero desde un punto de vista académico, y son nuestros estudiantes los que dictan la salida. ¿Ya? Entonces, en términos de gestión sobre la inserción, ¿qué hemos podido avanzar en estos años? Pues una dinámica de trabajo con el DAEN, hoy en día directamente con el DAEN. Antes fue una convocatoria abierta y ante todo consideramos que la calidad y la cantidad de las actividades han mejorado. O sea, ya no es, venga, llegó alguien, no, hay programas como tal instaurados. ¿Qué podemos destacar? Ya, eso es todo. Antes había 0 actividades, 0 gestión con las demás entidades, no teníamos contacto, 0 actividades. En el 2017 ya teníamos un curso sin impacto evaluado, como tal en términos de gestión, una visita a establecimiento no más. Ya en el 2008 ya tenemos 8 actividades. ¿Sí? Se crea el programa como tal, un programa como tal, se establecen contactos con supervisores técnicos en área científica y esto es clave para nosotros, porque encontramos que la mejor forma de gestionar son con los bandos medios. Los bandos medios son los que realmente mueven dentro del DAEN las cosas. El director va y viene, pero el mando medio es el que mueve todo. ¿Sí? Y ya en el 2019, visión sobre la población interesada, abandonamos ese escenario de que todos, no, los que realmente quieren, inicia la línea base para hacer la geoprimavera y se inicia el trámite para por fin tener un convenio con el DAEN que hasta el día de hoy no lo contamos. A la larga, pues un impacto en nuestros estudiantes, vamos a verlo, y el impacto en la comunidad objetivo, en términos generales, desempeño en las asignaturas, vamos a ver qué implica eso, transmisión del conocimiento geocientífico real y alcance numérico de la comunidad y mejora en el conocimiento geocientífico. Un antes, en términos de impacto de estudiantes, los estudiantes nunca participaron en el 2017, ellos no participaban. En el 2017 participaban, pero como apoyo, ellos nos acompañaban. Ya en el 2018, de las 8 actividades, el curso de capacitación, ellos actuaron como instructores, ellos fueron los que instruyeron a profesores. El curso de estudiantes, UNAP-DAEN, ellos también fueron instructores, ellos fueron a los colegios y dictaron las instrucciones, ellos hicieron las clases como tal. Y las visitas como instructores también. Entonces, aquí están los números de los que participaban, 3 en la primera como instructores, 14 y 2. Y en el 2019 ya incluso el número comienza a aumentar y lo más interesante es que la geoprimavera comienza a formar parte de la malla curricular, o sea, se adscribe a la asignatura de geología ambiental. ¿Sí? Ya no es aquellos interesados, sino es parte de la nota y más, fue evaluado como tal para ellos. Ya al impacto de la comunidad objetivo, antes del 2017
apenas 12 estudiantes que nos visitaron, algo esporádico. En el 2017 se logra el contacto con el DAEN y ya aparecen 22 profesores y 10 estudiantes que fueron visitados. En el 2018 son 25 en el curso de capacitación docente, 45 en el curso de estudiantes que fueron a impartir en Caleta Tumbes, Colegio San Francisco, el Politécnico, varios colegios y escuelas fueron visitados. Y visitas a colegio se hicieron en total para 23 niños. ¿Ya? En el 2019 observe lo que pasa, dejamos de hacer tantas actividades, pero el impacto es mayor. Comenzamos a ver la población objetivo aumenta significativamente. Entonces, en el caso de la Geoprimavera se inscribieron 99 personas. Tocó pararla porque ya no teníamos capacidad para los buses, obviamente es una salida a terreno. En el seminario participaron 73 entre estudiantes y profesores. Y en las salidas a terreno se programó una, no se ha podido ejecutar porque estaba programada para el 5 de diciembre. Entonces, la conmoción social no lo permitió. ¿Sí? Y cursos a colegios se hicieron 2 y participaron 28 en total. O sea, aumentamos exponencialmente sin tantas actividades, fuimos más selectivos en eso. En términos de impacto a la larga del DAEN, pues se establece la primavera como línea base, eso es lo que hemos estado haciendo con ellos, o sea que lo establezcamos como una línea base para poderlo evaluar después. ¿Qué se hace? A la larga se hace un test de evaluación preinscripción y postinscripción para saber cuánto hemos mejorado su conocimiento. En el término de seminarios se mantiene en el entorno y se establece como una base también. La idea es mantener el tipo de seminarios, todos los años hacerlos. El seminario siempre lo organizamos entre todos, pero el que lo ejecuta es el centro de alumnos. Ellos son los que lo hacen. ¿Ya? Y en términos de la UNAV se vincula la actividad de primavera con la asignatura. Por primera vez, para un geólogo creo que eso es muy raro, que una asignatura tenga como base un módulo que es vinculación con el medio. Es raro, es muy raro encontrarlo. Y actividad interrumpida por el contexto social, desafortunadamente no lo pudimos ejecutar, lo esperamos ejecutar ahorita en marzo, y se logra evaluar a los estudiantes en las actividades de preparación. Entonces, esta es la pauta de evaluación de ellos, ellos fueron evaluados, estos fueron los trabajos que ellos hicieron, esto es algo muy geológico, lo que está ahí mostrando es cómo se forma una falla. Entonces, estos eran los estratos y estas son las fallas que se crearon producto de la deformación. Y estas cajas de arena las usamos en terreno para que cuando uno le muestre la falla, le muestre cómo se generó. Y ellos lo hicieron también. O sea, eso fue evaluado. Ellos ya tienen y se comprometieron a que a pesar de que muchos de ellos ahorita están ya en memoria título porque son de 9º semestre, en marzo nos van a acompañar igual. Ellos van a hacer la actividad igual. ¿Ya? Edgar, ¿Sí? con tiempo agregado te queda 1 minuto. Ya, el seminario de actualización en riesgo geológico de Talcahuano se estableció el seminario, ahí están los chicos que participaron y los que nos acompañaron. Y por último, pues quiero mostrarles el minuto que me queda a un estudiante y los traigo a ellos dos porque son muy tímidos, ellos tienen muchas dificultades para poder hablar. ¿No tiene audio? Vamos a ver si puedo pintar. Sí. Está muerto. Yo tengo el computador completamente. No está bloqueado, tiene… Está completamente en cero. O sea, ahí te pasa, pero a mí no me pasa nada. no, pero no hay audio. No, si hay audio. No se paró. Bueno, me hubiera gustado que vieran el video. ¿Por qué? Porque son chicos muy tímidos y uno los nota en la forma como hablan. Ellos dos los elegí, ¿por qué? Porque ellos participaron en 2 actividades diferentes. En la primera, incluso la evaluación de desempeño mostró que tenían problemas comunicacionales. Ya en la segunda, incluso lideraron el grupo. O sea, se notó el avance con ellos. Y ellos dos lo explican bastante bien, uno lo nota cuando los entrevista, porque a pesar de que estábamos los dos, vamos a hacer una entrevista, son muy tímidos, ¿sí? Y me gustó por eso traerlos, pero creo que no se pudo. Bueno, Sí, lo pueden descargar y, Sí. y lo van a ver, o sea, lo van a poder ver. Lograr eso, que sean capaces de cumplir con ese pedazo de transmitir el conocimiento geocientífico.
Eso es lo que queríamos mostrarles. Gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, Edgar, te pido por favor que pases a sentarte al living y vamos a hacer un cambio de computador para que no tengamos más problemas técnicos. Y es verdad, van a tener la opción de... van a tener la opción de descargar todas las presentaciones. Va a estar todo conectado, va a estar todo online. A todos los que se inscribieron y se acreditaron correctamente, van a tener todo disponible online sin problemas. Así que ahí van a ver todas las presentaciones. Ya, ahora les presento a la exposición CUBIC, Educación no formal del periodismo en contacto con el territorio. Daniela Lascano y María Paz Galvez. Muchas gracias, chicas. Pueden pasar. Ahí está. Micrófono. Ahora sí, 15 minutos y esto, aquí no vamos a tener problemas. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí, ok. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Lo que vamos a presentar hoy día, junto con María Paz, es el proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana. Somos de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ya, CUBIC. ¿Qué es CUBIC? CUBIC es un proyecto que nace como un proyecto de vinculación con el medio, pero como vamos a explicar en unos minutos, dentro de los próximos 15 minutos, ha ido derivando también a otras áreas de desarrollo. ¿Alguno de los presentes o de las presentes de Valparaíso, Viña? ¿Sí? ¿Por aquí? Excelente. Porque esto para nosotras es importante recalcarlo, porque al igual como exponía el compañero en la presentación inmediatamente anterior, hasta hace unos años, cuando se pensaba en las actividades de vinculación con el medio o en ese entonces extensión, en general lo que más recurrentemente hacíamos todas las unidades, las instituciones de educación superior, las instituciones de educación, tenía que ver justamente con las charlas a colegios, las visitas a colegios, seminarios, que siempre decíamos que eran abiertos a la comunidad, pero en general nuestra comunidad seguía siendo la comunidad interna la que los visitaba, etc. Y eso sigue existiendo, pero nosotras desde el año 2017 comenzamos a darle una vuelta a cómo podíamos, desde el área de vinculación con el medio, pensar en actividades que nos permitieran efectivamente pasar de la extensión, en ese sentido entendida, a la vinculación. Y eso fue súper importante, por eso preguntaba quién conocía la zona de Viña Valparaíso, porque tiene que ver con una necesidad muy desde nuestro territorio. Desde el año 2010, la Escuela de Periodismo está en un campus nuevo de la Católica de Valparaíso, que es el campus Curauma, que queda en la zona de Placilla de Peñuela. Bueno, ahí está Curauma, esa es nuestra escuela. Y es un lugar donde efectivamente nuestro diagnóstico en ese minuto fue que había llegado a instalarse la universidad con una gran infraestructura en la universidad, en un proyecto, llegando a una comunidad de Placilla de Peñuelas, donde había un proyecto inmobiliario nuevo y además llegaba esta institución enorme y sentíamos que se habían generado muy poco contacto con el territorio. La anécdota es que un día María Paz tuitea algo desde una cuenta de periodismo y responde una asociación territorial de características de preocupación ecológica de Curauma. Y en ese minuto tuvimos una reunión. Dijimos, juntémonos y veamos qué podemos hacer en conjunto. Y ahí nos empezó a picar el bichito, la intención de decir, ¿por qué no empezamos a hacer actividades que efectivamente nos permitan trabajar con el territorio? Pero también con la motivación de hacer actividades que fueran permanentes, que efectivamente nos permitieran ir fortaleciendo lazos con el territorio. Ahora eso es un poco relativo, porque ahora seguimos trabajando mucho con el territorio, pero también nos hemos traspasado a Playa Ancha y a Laguna Verde. Pero bueno, eso es cuando ya uno se empieza a
a entusiasmar con los proyectos. Entonces, desde ese vínculo con el territorio es el primer elemento, pero el segundo tiene que ver con generar efectivamente relaciones de colaboración que nos permitieran trabajar con organizaciones del tercer sector y comunidades escolares municipales, o sea, colegios de la localidad, colegios municipalizados, y apoyarlos a esas organizaciones y a esos colegios en las dimensiones comunicacionales y periodísticas. Nuestro enfoque es muy disciplinario en ese sentido. Es qué es lo que están haciendo ustedes como organizaciones y cómo podemos aportar desde el periodismo y la comunicación. Y aquí, a diferencia de otras presentaciones que se han hecho en esta sala, esto no está vinculado a una asignatura o a una actividad de práctica, sino que trabajamos fomentando el voluntariado entre nuestros estudiantes. Ese es un sello que también tenemos como parte del proyecto CUBIC. Trabajamos en 3 ejes, estamos desde el 2017 hasta la fecha, estamos trabajando en 3 ejes dentro de CUBIC. Acción, que tiene que ver con los proyectos que implementamos, formación para las organizaciones, los colegios y para nuestra comunidad académica, e investigación, que es el otro eje que estamos desarrollando. Y todas las actividades que hacemos, tanto de acción, formación e investigación, al final hemos estado trabajando desde 3 enfoques. El tema de los territorios, para nosotros es muy importante, la identidad, también local, y las ciudadanías. María Paz luego les va a explicar algunas actividades concretas que vamos desarrollando y donde van a entender cómo estos 3 ejes, o estos tres ejes y estos 3 enfoques se van materializando en todas las actividades que desarrollamos. Tratamos de presentar aquí el modelo de trabajo de CUBIC, que funciona en 5 fases: contacto, diagnóstico, propuesta, implementación y evaluación. En la etapa de contacto, evidentemente, tiene que ver con la primera relación que se establece con las organizaciones o con los colegios. Y en la segunda, hacemos sesiones de codiagnóstico. Ahí nos reunimos con las organizaciones y tratamos de establecer, desde el equipo CUBIC, que olvidé decir que somos 3 las que trabajamos efectivamente en CUBIC, que somos María Paz, Rafaela Zuleta y yo, el resto son voluntarios estudiantes. Nos reunimos con las organizaciones, con los colegios y de manera conjunta vemos en qué los podemos ayudar. María Paz siempre usa una metáfora que lo que hacemos en CUBIC son trajes a la medida de lo que necesita cada una de las organizaciones. Y eso hace que los proyectos luego que hacemos son muy variados. Por ejemplo, me adelanto, hacemos talleres de periodismo escolar, pero los talleres de periodismo escolar al final van a depender cómo los implementamos dependiendo de lo que requiera cada establecimiento. Y así tenemos algunos que han sido para estudiantes de enseñanza media y donde, por ejemplo, porque tenían una radio, hicimos una radio escolar, a otros que son muy chiquititos, 2º a 4º básico y que no tenían nada, entonces armamos un diario mural, finalmente. O sea, tiene que ver con lo que la organización va a requerir. Luego del diagnóstico, hacemos una propuesta que llevamos también al colegio o a la organización sobre qué es lo que podemos realizar. Validamos la propuesta con la organización y solo ahí comenzamos la fase de implementación, donde aquí los agentes claves son los voluntarios y las voluntarias de CUBIC. Siempre decimos que ellos y ellas son el alma del proyecto porque efectivamente son los que van a las organizaciones, son los que hacen los talleres, siempre también en contacto con alguien de las 3 personas del equipo que ya les mencioné. Las duraciones de estos proyectos, de la fase de implementación, depende absolutamente de este traje a la medida. O sea, puede ser una actividad puntual por semestre o, en el caso de los colegios, con los talleres, la duración es de todo el año. Y finalmente, tenemos una etapa de evaluación de la experiencia, donde lo que hemos desarrollado, y eso tiene que ver también con las propias líneas de investigación que que nosotras hemos ido desarrollando, hacemos evaluación cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas que hemos aplicado tanto a los voluntarios que participan de la experiencia como a las organizaciones y a los niños que han participado de los talleres también. Esto, que se ve muy lineal, en realidad se retroalimenta todo el tiempo. Yo voy a tratar de explicar solamente algunas de estas retroalimentaciones.
Por ejemplo, a partir de una propuesta que se pueda desarrollar con la organización, pueden salir contactos para desarrollar trabajos con otras organizaciones. O de la propia implementación, que a lo mejor uno pudiera pensar que efectivamente es el eje acción, también a través del trabajo con organizaciones hemos llegado a trabajar con otras organizaciones. O sea, en el fondo esto se va retroalimentando y no es tan lineal como lo hemos presentado ahí. O de la evaluación, evidentemente pareciera que lo más obvio es que tribute al eje investigación, pero en realidad la evaluación también va mejorando el propio eje de acción de los proyectos que desarrollamos, e incluso, y eso también lo va a profundizar María Paz, en algunos casos también la evaluación nos ha llevado a desarrollar el eje formativo porque nos hemos dado cuenta que necesitamos fortalecer con capacitación tanto o a nuestros voluntarios o también aportar a las organizaciones con las que estamos trabajando. Hacemos el pase sin que se note. Antes de partir, quiero saber cuánto tiempo me queda para... Te quedan 5 minutos. Ah, ya. Les quiero mostrar algunos datos de nuestro proyecto que van, por supuesto, desde el año 1 hasta el año que recién pasó. En relación al número de voluntarios, este ha ido creciendo poco a poco en relación a los proyectos que vamos desarrollando con las organizaciones. En ese sentido es orgánico el crecimiento y no hemos salido a buscar grandes cantidades de voluntarios porque en realidad nuestros proyectos, como comentaba Daniela, están hechos a la medida y requieren en algunos casos una cantidad de 3, 2 o 5 voluntarios, ¿ya? Por eso hemos ido creciendo, pero también muy de a poquitito. Y también un dato como anecdótico es que cuando creamos este proyecto nos preguntábamos si íbamos a tener voluntarios. Eso fue una de las primeras preocupaciones porque dijimos, ya nos parece fantástico, pero ¿qué va a pasar si ningún estudiante se motiva? Y afortunadamente eso no pasó. Con las organizaciones, bueno, ahí ustedes pueden ver que ha bajado un poquito, pero también tiene que ver con dos cosas. Una es que las organizaciones con las que trabajamos, en realidad, en su mayoría, son organizaciones que no son tan formales, ¿ya? Son a veces colectivos, a veces agrupaciones que se unen por una causa muy específica y muchas veces estas mismas organizaciones, debido a sus propios intereses y en otros casos también a la misma precariedad con la que funcionan, van reformulándose, van desapareciendo, ¿ya? Y bueno, también este año algunas de nuestra planificación no la pudimos realizar por los eventos que ocurrieron en octubre en adelante. Un dato que encontramos interesante es que a partir del segundo año en que estamos implementando el proyecto CUBIC, nos vinculamos con una asignatura. Si bien el voluntariado es parte de nuestro sello y nosotros nos interesa fomentar eso porque luego vamos a mostrar cómo esto también favorece la formación de los mismos estudiantes, que ellos mismos así lo destacan. Sí nos hemos vinculado con una asignatura en particular de escritura, donde los estudiantes tienen que, entre uno de sus trabajos, hacer un perfil que está destinado en general a una persona relevante, importante o que sea reconocida por algo. Y nosotros ahí, con la profesora que colabora, se ha dado el giro hacia algún líder social y específicamente adultos mayores del territorio que contribuye esto hacia el enfoque de identidad territorial. En el fondo, reconocer la memoria de los adultos mayores en el territorio. Y respecto a difusión académica, también a partir del segundo año ya empezamos a generar participación en congresos y también artículo académico para dar cuenta de los impactos o la evaluación que tenemos de esta experiencia. Yo les voy a contar acá brevemente algunos ejemplos de experiencias que hemos tenido para cada uno de los ejes y me voy a saltar luego hacia lo que dicen los estudiantes que contribuye CUBIC a su formación. En el eje de acción, como decía Daniela, hacemos proyectos que pueden variar de duración y que van a depender del diagnóstico, del interés y también de las necesidades que las mismas organizaciones vayan detectando. Entonces, por ejemplo, esta foto que tenemos acá es de una actividad que se hizo con una organización que es medioambiental. El primer año que trabajamos con ellos, la mayor
necesidad o lo que ellos diagnosticaron era en términos de su propia comunicación organizacional. Entonces ahí lo que se trabajó fue en un plan de asesoramiento en el uso estratégico de sus redes sociales, ¿ya? Y luego el segundo año, cuando estaba más fortalecida la organización, ellos quisieron y detectaron que en el territorio de Placilla había un problema de contaminación en el invierno provocado por la calefacción con leña. Entonces, como son una organización medioambiental, se propusieron hacer una campaña para fomentar el buen uso de la leña. Y en eso nosotros colaboramos en todo el proceso de diseño de la campaña, desde el establecimiento de cuáles eran los públicos objetivos, los mensajes a destacar, las plataformas, etc. Y ahí ya tenemos una imagen del día del lanzamiento de la campaña en una feria en el territorio de Placilla y bueno, también se gestionó la colaboración de otros organismos relacionados, por ejemplo, CONAF. María Paz, te queda un minuto. Ya, me queda un minuto, entonces las experiencias no las voy a detallar, pero sí contarles respecto al eje de investigación que nosotros estamos trabajando en 3 áreas. Una tiene que ver con el aporte que hace esta experiencia a la enseñanza del periodismo y ahí principalmente lo que reportan los estudiantes en estas entrevistas cualitativas, los imaginarios de periodismo, toda vez que pensamos que esta profesión, que justamente en este contexto además está súper conflictuada, nos parece interesante también ir indagando cuáles son las nociones de periodismo y para qué creemos que sirve el periodismo. Pareciera ser que muchos creen que no sirve para nada, así que nos interesa investigar eso. Y también el análisis de los discursos de las mismas personas que participan, por ejemplo, en el caso de trabajos que hemos hecho con niños, unas radios itinerantes por los derechos de ellos, qué es lo que dicen respecto de sus derechos, qué derechos les interesan, cómo los vivencian, etc. Y muy rápidamente les quería comentar, ligado a la formación de periodistas, cómo esto, según las entrevistas que les hacemos a ellos, ha impactado, por ejemplo, primero ellos valoran Kubik, como una experiencia de aprendizaje, o sea, valora la experiencia de aprendizaje que genera Kubik en una lógica de educación no formal, digamos, porque esto no es parte de las asignaturas que ellos tienen que tomar. Por ejemplo, valoran la idea del aprendizaje situado, valoran que el aprendizaje trascienda las fronteras del aula y también se puede implementar en el territorio. Valoran el encuentro, por ejemplo, de que se genere una comunidad de aprendizaje donde hay voluntarios de distintas promociones que pueden ir colaborando, donde los más avanzados curricularmente les pueden ir enseñando a los otros, el vínculo que se establece con los profesores. Por otro lado, respecto a más los imaginarios del periodismo, ellos a través de esta experiencia reportan que su imaginario de periodismo se amplía hacia no solamente el ejercicio en medios de comunicación, sino también en la comunicación organizacional, que es hoy día un espacio muy importante de campo laboral para los periodistas, y también como las prácticas y los espacios de periodismo tan instalados en nuestro imaginario de lo tradicional, que el periodismo se preocupa de los grandes discursos, de lo que pasa en el centro, de lo que pasa en los centros urbanos, etcétera. Ellos van reformulando ese imaginario hacia también un periodismo que se puede ejercer desde lo local, desde lo comunitario, respetando, digamos, la existencia de este otro periodismo, por así decirlo, pero también valorando este ejercicio alternativo. María Paz, ya, lo tengo que dejar hasta ahí, lo siento. lamento. Bueno, en la presentación, cuando la puedan descargar, ahí van a ver nuestras conclusiones finales para que no quede así tan solito. Muchas gracias, María Paz y Daniela. Pueden pasar al living para que conversemos próximamente. Les presento por último a María José Vargas Castillo. Ella viene del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso con la presentación Taller Comunitario de Promoción de Salud. Muchas gracias. 15 minutos, María José. Buenas tardes. Paciencia ya es la última, así que trataremos de hacerlo lo más efectivo posible. Contarles que tenemos un taller comunitario de promoción de salud en el campus Quillota y para poder ponerlos un poco en contexto sobre las instituciones de educación superior en general, los CFT y los IP en general están recién entrando y en cierta forma recién los están como tomando un poco en cuenta con respecto al área de vinculación con el medio, que como lo escuchamos hoy día en la mañana en realidad tenemos mucho más que decir. Yo creo que se nos hace mucho más fácil el tema de la vinculación con el, entre comillas, el mundo productivo.
Por un lado, entonces, contarle y en cierta forma contextualizar un poco, el CFT tiene como misión, dentro de su misión, el formar técnicos de nivel superior laboralmente competitivos, emprendedores y éticos, y dentro de su visión tiene este compromiso social y que también tiene que ver con nuestro gran paraguas en realidad, que tiene que ver con la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y por lo tanto, dentro de sus valores también tiene el tema de la responsabilidad social muy bien claro. Dentro de eso, entonces, tenemos el modelo educativo, que no es el mismo de la universidad, que por lo tanto tenemos que es un conocimiento teórico más el conocimiento práctico, que es netamente el saber hacer. Es casi 100% práctico. Y por lo tanto también tenemos carreras que duran muy poco. Dentro de eso, entonces, también tenemos que tenemos 4.100 estudiantes, tenemos 21 carreras divididas en 6 sedes y campus, tenemos 193 trabajadores dentro de esta institución, tenemos alrededor de 410 docentes, estamos acreditados por 4 años y eso nos permitió adscribirnos a la gratuidad. Dentro de la Vicerrectoría de Desarrollo, entonces, tenemos la unidad de vinculación con el medio que es relativamente nueva. Hasta el momento todas las actividades que habíamos hecho habían sido bien de la mano de cosas personales, de ideas que había tenido cada uno, pero ahora las formalizamos y por lo tanto tuvimos áreas asociadas. Dentro de estas áreas, en cierta forma como que tratamos de abarcar muchas cosas que ya estábamos haciendo y formalizarlas y por lo tanto tenemos que dentro de estas áreas tomamos el deporte y vida sana, que tiene que ver con el programa, principalmente con el programa de la obesidad, y el policlínico a tercera edad, que tiene que ver con este proyecto en particular. Y los programas sociales que tienen que ver con, por un lado, el convenio con los municipios y por otro lado, programas de prevención y apoyo a la tercera edad. Entonces, ahora sí definimos lo que es el taller comunitario de promoción de salud, que en este momento está en el campus Quillota. Tenemos la carrera de técnico de nivel superior en enfermería, que está también en la sede de Viña del Mar, pero lo vamos a replicar de una manera posterior. ¿Cuáles fueron los procesos que entonces empezamos a ocupar? Por un lado, se formó el taller, que estuvo de la mano de algunos docentes y de algunos estudiantes que sí tuvieron la necesidad de vincularse un poco más allá y de dar un paso mayor, y por lo tanto entonces formaron esta idea del taller. Luego entonces se hizo la firma de un convenio con la Municipalidad de Quillota, que es quien se define como la ciudad de la felicidad. Por lo tanto fue muy fácil el trabajar con ellos porque es lo que quieren entregar a su comunidad. Y por último entonces tuvimos la atención a la comunidad cuando ya se formalizó este taller. Bueno, hay fotografías de la firma del convenio con el alcalde y uno de los talleres de odontología. ¿Por qué el taller? El taller nació en realidad porque se hizo un diagnóstico que hay una demanda muy grande versus el número de profesionales que en este momento está dando respuesta a estas demandas. Hay pocos, en general los SEFAM o todo lo que tenga que ver como consultorio está sobrepasado porque en realidad no hay profesionales que se hagan cargo de esta gran demanda. Por otro lado, hay que realizar un tema de promoción y de prevención para que no lleguen a colapsar a estos sectores y por lo tanto hay que dar un paso anterior. Y por otro, había que hacer también un modelo de acompañamiento porque el pensar en trabajar con el adulto mayor o con los niños también necesita ir haciendo un paso a paso que requiere el adulto y por lo tanto también está asociado a un niño que está con un adulto que tiene cierto proceso que tenemos que acompañar. ¿Qué queremos como institución entonces? Queremos prevenir, hacer un sistema de prevención con respecto a ciertos temas, ya sean del tema de enfermería y ontológico. Por otro lado, queremos hacer un seguimiento para ver también qué pasa con esta gente. Y al final, todo desemboca en mejorar la calidad de vida de los, en este caso, de los habitantes de la comuna de Quillota. Este taller comunitario, entonces, de prevención de salud, tiene esta triada que tiene que ver con la municipalidad, que tenemos convenios de cooperación mutua, donde sí o sí se recomienda, y a quien pueda, de verdad que es un nexo muy importante porque se facilita mucho el trabajo y da en cierta forma un bálsamo a todo este trabajo de vinculación que también está siendo un poco complejo para comunicarse con la comunidad.
Y por otro lado tenemos el trabajo colaborativo, que a ellos sí o sí también les importa. Tenemos entonces también los adultos mayores y los niños, que tenemos que ver el tema de la promoción y de la prevención, y los estudiantes que según nuestro modelo educativo necesitan hacer, necesitan practicar, y por lo tanto tenemos este vínculo bidireccional que como institución no lo pensamos de otra forma, sino que tenga que sí o sí todas las actividades que hacemos que sean relacionadas con su proceso educativo. Por lo tanto, entonces, el objetivo general que se plantearon en una primera instancia era establecer este modelo pionero que recogiera todas las necesidades de la comunidad y, por lo tanto, entonces, diera los primarios, los beneficios primarios a esta gente. Gracias. Después entonces de ahí nos dividimos en dos objetivos específicos que tienen que ver necesariamente con cosas muy puntuales y no quisimos abarcar tantas cosas. Piensen que para nosotros el generar el vínculo con el estudiante es un poco más complejo que para la universidad. Nosotros los tenemos 4 semestres, 2 años, en el tema de enfermería los tenemos 2 años y medio, entonces el generar este vínculo es un poco más complejo que la pertenencia que sienten los estudiantes universitarios con su casa matriz. Entonces, por lo tanto, pensamos en proporcionar una atención personalizada porque sí o sí se trabaja tanto con el docente, que es el experto, pero también con el estudiante que ayuda a este paciente que llega al taller. Y por otro lado, proyectar un modelo de aprender haciendo. O sea, sí o sí, el alumno va a estar en el lugar donde tiene que estar cuando ya vaya a egresar. ¿Cuál fue entonces nuestro público objetivo? Adultos mayores y niños entre 4 y 9 años. Lo quisimos acotar. Al final les contaré qué pasó con ellos. Las prestaciones que se generaron fueron en el tema de enfermería, todo lo que tenga que ver con índice de masa corporal, peso, medición, etcétera, presión, medida de presión y todo. Y en la evaluación odontológica que tenía que ver con el estado inicial en el cual estaban los participantes en caso del taller. Por otro lado, entonces, teníamos también el chequeo mensual que se les iba a entregar a estos participantes. Esto también tomado de la mano con acciones educativas. Más que mal somos un centro de educación y por lo tanto también hay que tomar en cuenta que necesitamos educar al público objetivo. Acciones preventivas que tiene que ver, bueno, en el tema muy puntual de odontología con barnices, con sellantes, etcétera. Y actividades de promoción también con los colegios con quienes nos queríamos vincular. Entonces, el taller de promoción de salud tuvo una evaluación inicial donde tomó este público, hizo la evaluación, hizo las mediciones correspondientes, generó actividades de promoción que tengan que ver con talleres, charlas y temas que tuvieran que ver que en el caso de los niños fueran muy didácticos para que pudieran entender lo que tenían que hacer después y con el tema de los adultos con paciencia y dedicación para poder hacer el control final. Se generaron controles mensuales para ir midiendo y así, en cierta forma, también poder tener el impacto al final. Y la evaluación final, que es una primera evaluación porque seguimos trabajando con ellos, entonces hicimos la medición de una primera etapa. ¿Cuál fue la modalidad? Se ocuparon 2 talleres en el campus, un taller odontológico y un taller de enfermería, donde podíamos atender a 4 pacientes simultáneamente. Por una parte, puede llegar un adulto a la evaluación nutricional y tener todas las medidas de peso, índice de masa corporal, etcétera, mientras a otro se le está haciendo los signos vitales. Por otro lado, entonces, tenemos el taller de odontología, donde mientras a uno se le está haciendo la evaluación dental, al otro se le está haciendo educación con respecto a la salud bucal. Luego de eso, hacen el cambio y así tienen ambas medidas siempre se hacen las 2 juntas, o sea, por un lado el de enfermería y por otro lado el de odontología. Y se crea una ficha clínica digital para cada paciente para ir viendo cuál es el proceso que va teniendo. En cuanto a las atenciones, partimos con 440 personas, de ellos 118 adultos mayores y 322 niños. Esa fue la medición inicial, que quedamos como bien contentos y dijimos, vamos por buen camino. Pero el primer control llegaron 96 adultos mayores y 96 niños.
A la segunda, 96 adultos, 96 niños, pero ya a la tercera llegaron 67 adultos y 35 niños. A la cuarta, ya después de todo lo que era el estallido social, se nos cayó la atención, tuvimos 43 adultos y 23 niños. Dentro de esto, una de las conclusiones que también se sacó fue que los adultos mayores son mucho más persistentes en todo lo que es la atención. Los niños disminuyeron mucho su visita porque en realidad dependen de un adulto y el adulto en general siempre tuvo problemas para ir a buscar al niño al colegio, llevarlo de nuevo al taller y ahí el depender del adulto nos generó el problema que los niños en general bajaron el número. ¿Qué se encontró en los adultos mayores? Algunas patologías en general, hipertensión, diabetes y malnutrición en el sentido de sobrepeso. Trastornos de ánimo que no estaban detectados y por lo tanto había que tener ojo. Tanto los niños como los adultos mayores estaban participando en sus consultorios. Por lo tanto, lo que se hace es una atención primaria y cualquier cosa extra que se pueda encontrar se deriva de todas maneras a algún centro que tenga que ver con alguna especialidad. Mala higiene bucal y descuido de prótesis sobre todo, pero sí, a medida que fuimos avanzando se encontró una mejora en el peso y en el cuidado odontológico que tenía que ver sobre todo con el tema de la movilidad de las prótesis dentales. Y se generaron charlas de las carreras de técnico a nivel superior en química y farmacia que tenían que ver con el uso adecuado de fármacos que por un lado se automedicaban o por otro lado dejaban de tomar los fármacos que sí se les había medicado y por lo tanto entonces tenían que hacer un uso responsable de aquello. Los de odontología, en este caso, los técnicos en odontología tuvieron que ver todo lo que era el tema de la higiene bucal y los técnicos en enfermería tenían que ver sobre todo con la alimentación saludable. Ahí se hizo harto hincapié en eso. Y en cuanto a los niños, mucha obesidad infantil, que aquí teníamos los mayores problemas también que encontramos fue que los niños en general, insistimos, dependen mucho de los adultos. Por lo tanto, cuando se genera este sobrepeso, con quién hay que tratar también y con quién hay que trabajar es con el adulto. No le podemos solo enseñar al niño a comer bien si en realidad va a llegar a la casa y la mamá le va a dar otro tipo de comida. Entonces, por lo tanto, el trabajo en conjunto es importante. Y la mala higiene bucal y presencia de caries en general, pero sí, a medida que se fue trabajando con ellos, hubo una mejora en el peso, aunque en algunos casos presentaron incluso aumentos. Las razones que esgrimieron algunos papás era que tocaba fiestas patrias o que en general no era culpa del niño y no de ellos. Pero bueno. Y en este caso las charlas fueron básicamente de los técnicos en odontología, también con el tema de la higiene bucal, y de enfermería con el tema del cuidado, de la alimentación saludable, etc. María José, te queda un minuto. ¿En serio? Ya. La atención en general en los laboratorios, de una u otra forma queremos ir mejorando la implementación y por lo tanto tenemos, hasta ahora estamos trabajando con uno de odontología y con uno de enfermería. A modo de conclusión, más allá del trabajo que podemos hacer a lo mejor con la comunidad y de entregar un servicio a la comunidad con este taller, el gran beneficiario de esto es el alumno, lejos. Nos dimos cuenta en realidad que la riqueza de poner en práctica lo que en realidad estaban estudiando y el verlo en el día a día generó que fueran súper empáticos, que tuvieran mucha paciencia sobre todo con los niños y con los adultos, que es el sello, de cierta forma, que nosotros también estamos buscando. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes pasarme el...? No, están ahí, te estaban mirando. Pero invito ahora, si es que alguien tiene preguntas, que las pueda hacer llegar. ¿No hay más? Tenemos una pregunta, yo tengo algunas otras también.
Bueno, a ver. Me tengo una pregunta que está dirigida para Daniel y María Paz, pero yo creo que aplica para los tres, así que se los voy a hacer a los tres. En general, esta mesa tiene que ver, o estamos hablando de temas de formación integral, asociado a algunos proyectos voluntarios que de alguna forma puede que vayan migrando a acercarse a asignaturas más curriculares. Pero el gran desafío en el fondo es cómo logramos medir esta voluntariedad de alguna forma y que esa voluntariedad tribute a algún objetivo interno del modelo de vinculación con el medio de cada una de sus, en el fondo, instituciones. Entonces, ahí abro la pregunta para todas ustedes, para todos. Ya, mira, eso como que fue algo que descubrimos. Honestamente, Cubic nace por lo que explicamos. O sea, Cubic nace porque de repente sentimos que no estábamos contribuyendo efectivamente al territorio. Luego, y esto también es verdad, luego nos dimos cuenta que lo que habíamos pensado que era que podía ser este proyecto se relacionaba súper bien con la política de vinculación con el medio que desarrollaba la universidad. Así fue. O sea, partimos, es algo que nos interesaba a nosotras y luego vimos que calzaba. Y cuando hicimos las dos somos profesoras y las dos también investigamos. Entonces yo creo que era un camino muy natural. Luego, cuando terminamos el primer año de Cubic, como que quisimos rápidamente preguntarle a nuestros estudiantes. Quisimos sistematizar esa experiencia. Y cuando revisamos las respuestas de nuestros estudiantes, sobre todo cuando les preguntábamos si sentían ellos que Cubic les había aportado a su proceso de enseñanza, literalmente nos explotó la cabeza. Porque nos dimos cuenta que lo que ellos observaban en cómo las había aportado a Cubic incluso era más de lo que eventualmente nosotras habíamos pensado. Y ellos empezaban a hablar de, oye, me sirvió para pensar que el periodismo se podía entender de otra manera. Lo que nosotras hacemos, y esto siempre lo decimos con la María Paz, no estamos descubriendo el hilo negro ni la rueda, porque esto es comunicación popular, comunicación comunitaria. Esto es. Pero, y eso también tiene que ver por otras cosas que investigamos, en general cuando se enseña periodismo, esa es una dimensión que no está presente. Entonces ahí nos dimos cuenta que este espacio, ellos mismos lo identificaban como que les aportaba en esa formación integral. Que tiene que ver no solamente con las competencias disciplinarias, formales, sino que tenía que ver con esta mirada de poder entender que la comunicación y el periodismo podía significar un aporte real para la ciudadanía. Entonces, al final, y luego ahí empieza a evolucionar el proyecto. Así fue, entonces yo pienso que por ahí fue como lo vinculamos. Yo solo quiero agregar que a nosotros también, aparte que enseñamos los ramos de teorías de la comunicación, entonces también como que nos apasionan más esos temas, pero también desde el punto de vista más aplicado, los mismos alumnos también reconocen que a través del proyecto tienen la posibilidad de enfrentarse a una situación real de trabajo, de vincularse con gente, porque hay cosas que la universidad nunca te va a enseñar, por ejemplo, cómo trabajar con otra persona. O sea, uno puede tener un montón de cursos de comunicación efectiva, psicología social y qué sé yo, pero hasta que no estás con una persona y tienes que ponerte de acuerdo con ella, no lo vas a aprender. Entonces, además de lo que dijo Daniela, que nos parece lo más interesante, yo agregaría que ellos reportan también como esta experiencia preprofesional, como algo que les contribuye en su formación. Eso. Bueno, en el caso de nosotros, como ya lo había comentado en un principio, es netamente práctico. Entonces la relación es súper directa, ni siquiera hay como un concepto de dudarlo, porque por otro lado también tenemos muchos alumnos carenciados, que en cierta forma sienten también que están ayudando a un par. Por lo tanto, el vincularse y entregar un beneficio a un par es lejos el sello que en realidad ellos mismos sienten que están dando. La participación es altísima en general en todas las actividades, tanto en esta como en cualquier actividad de vinculación. Los alumnos sí tienen una sensación de estar vinculados permanentemente, por lo tanto, ni siquiera hay como un cuestionamiento mayor.
Así que en ese sentido sí, es mucho más fácil para nosotros en realidad. Bueno, en el caso de geología es bien singular porque al principio los que participaban eran todos voluntarios, no cobijaba con ninguna asignatura, pero recordemos que estaba dentro del perfil de egreso y no se estaba explotando, entonces dijimos, no, hay que buscar una alternativa, por eso es que Geoprimavera termina vinculándose a una materia, una asignatura como tal, ¿sí? Pero en términos de voluntariado, siempre hay chicos dispuestos, o sea, siempre lo hay. Es más, algunas veces, por ejemplo, necesitamos hacer una charla en tal colegio y toca programarla con una semana de antelación, siempre aparecen 2 o 3. Y aclaramos que también hay mucha participación de parte del centro de alumnos. Ellos tienen su página, su Facebook, su Instagram, coloca la publicación y aparecen los chicos y dictan las clases. Pero en el caso de nosotros quisimos cerrar el ciclo, porque tienen que ser todos. Entonces, incluso por eso se eligió una asignatura de último nivel, de último año, que es en el caso de 9º semestre. Es eso, más o menos así sucedió. Entonces no hay problema de voluntariado, siempre están dispuestos. Gracias. Tengo una pregunta más que tiene que ver justamente con lo que estaban conversando. Y yo creo que esta es más compleja, porque considerando que de alguna forma ustedes también están migrando, así como ocurrió en geología, a tener asignaturas un poco más vinculadas a Cubic, y en el caso de ustedes me imagino que también ocurre algo similar. Mi pregunta es, volviendo a lo extracurricular, ¿cómo medimos un impacto de esos alumnos extracurricular en el fondo que pueden de alguna forma ser un día unos y otro día otros? ¿Cómo logramos hacerle o un proceso de seguimiento, etcétera? Bueno, en el caso de los estudiantes hay 2 cosas que hay que evaluar, el conocimiento duro y el conocimiento blando. En el conocimiento duro, indiscutiblemente que ellos no sean evaluados solamente por nosotros, sino incluso por los mismos estudiantes que les dictan, nos permite tener una evaluación de algún tipo un poco más amplia, porque también puede ser que yo como geólogo, cuando el estudiante explique, lo entienda, que es el problema comunicacional que vemos de parte de nosotros, sino que también sea el estudiante e incluso el profesor del aula quien diga, oye, sí, me participó. Eso creo que ha sido como la dinámica de trabajo. Y en la parte blanda es simple y sencillo. Algo que me siento contento hoy en día es que, irónicamente, yo vengo del mundo empresarial, o sea, sector minero, carbón, petróleo, ¿sí? De esa línea, pero he hecho que al menos 3 estudiantes, uno que acaba de egresar, esté postulando para ser docente de media. Eso es muy raro. Realmente un geólogo sale es para irse a la minería. Incluso ya tenemos un trabajador de nosotros, un profesor, que también en medio de este proceso dijo, no, lo mío no es la minería, lo mío no es la universidad, se fue a ISEN, a un colegio a dictar clases. Entonces, eso ha sido como por ahora lo que hemos visto. Ahora, sí, indiscutiblemente en las habilidades blandas hay que buscar un mecanismo y creo que ahí es donde nos falta afinar. Y por eso era el video mostraba esa habilidad blanda. ¿Sí? Ya, como yo dije al principio de la presentación, Cubic se fundamenta en el voluntariado y eso es algo que hemos discutido o debatido harto y largo internamente y es algo que nosotras siempre vamos a pensar que lo queremos mantener. Igual, en estos 3 años ya, siempre el proyecto se ha ido instalando cada vez más dentro de la escuela y dentro de la universidad. De hecho, ya incluso, no mucho, pero ya va teniendo presupuesto propio, que para nosotros fue una gracia porque finalmente éramos como unas pulpas de los fondos concursables, o sea, todo, desde 100.000 pesos a todo lo que fuera. Pero queremos reivindicar que sea un espacio voluntario y que sea extracurricular por algo muy práctico, que a lo mejor le pasa a otras universidades, pero que en las universidades del CRUCH pasa harto, que son los paros. Y cuando hay paro estudiantil, Cubic no para.
y eso es algo que no es que nosotros obliguemos a eso, pero finalmente sí ha sido interesante que los estudiantes que se han involucrado, ellos nunca han dejado de trabajar con las organizaciones cuando están en paro estudiantil. Cuando Cubic paró fue porque pararon los colegios, que eso fue otro tema. Creo que en una asignatura nos costaría más garantizarlo, porque además, sobre todo, si a lo mejor no fuera nuestra asignatura, nos costaría más garantizarlo. Y lo otro que ha pasado es que nosotros, no sé cómo va a evolucionar, no tengo respuesta para eso, pero sí lo que ha ido pasando es que los voluntarios se han ido manteniendo en el tiempo, entonces nosotros a ellos sí les hemos podido hacer seguimiento. Los que se han ido porque se han titulado. Este año, por ejemplo, vamos a tener que abrir convocatoria porque se titularon 4, pero que ya llevaban 3 años en la experiencia de Cubic. Entonces, el voluntariado nos ha dado esa ventaja también de poder ir contando con un grupo de voluntarios permanente y que finalmente, y que también yo creo que es permanente porque el compromiso que van teniendo con el proyecto es justamente muy voluntario y muy libre en ese sentido. Yo no quiero agregar nada más. Opino En el caso de nosotros, creo que una de las disyuntivas que siempre hemos tenido los que estamos trabajando en el área de vinculación es cómo medimos el impacto. Yo creo que es muy complejo ver cómo se mide el impacto, cómo impacto al otro, cómo lo mido. Yo creo que a lo mejor con el taller puedo medir cómo el otro evolucionó y por lo tanto lo impacté. Cómo mido el impacto que tengo con el alumno. Creo que como concebimos esta bidireccionalidad que sí o sí tiene que estar vinculada al proceso formativo, yo creo que ahí se nos facilita harto. O sea, sí o sí tiene que ir enganchado con algún objetivo que por lo tanto al momento del estudiante entrar a primer año y por lo tanto empieza a trabajar en el taller, sí vamos viendo la evolución y por lo tanto lo podemos medir educativamente. Pero sí es complejo. Yo creo que es como una tarea pendiente que tenemos todos con respecto al tema del impacto. Si alguien tiene alguna solución, que la comparta. Gracias. Bueno, justamente el Congreso se trata de eso, de poder compartir las soluciones que tenemos respecto de la medición de impacto. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá, porque ya estamos en tiempo. Darle las gracias más que nada a Edgar, Daniela, María Paz y María José por la participación y quiero hacerle entrega de un presente. Así que les pido por favor si nos podemos poner acá para las fotitos de rigor también. Presente con mucho cariño, agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una foto completa. Ya. Gracias por su energía en este último tramo. Muchas gracias por su participación en esta sesión, en esta última ronda. Y ahora les invito a todos a que celebremos el aprendizaje que hemos obtenido en este congreso con un exquisito cóctel que nos está esperando afuera del Salón Colonial, que es el salón donde partimos la sesión en la mañana. Y además vamos a tener un número artístico que es un cuarteto de cuerdas. Así que los invito a que puedan avanzar hacia ese lugar. Muchísimas gracias.